¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Una jungla semántica muy especial que no está ajena a lo que ocurre en el mundo actualmente con la crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, aquí no venimos a sacarle el cuerpo a la crisis y nos metemos en la jungla con el pastor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor. Pero ¿qué tal, Esteban? Bienvenido yo, bienvenido tú, bienvenido todos los que están escuchando. Realmente una jungla especial, ¿verdad? Estos tiempos nos traen a una jungla dentro de la casa, ¿verdad? Sí, estamos respetando las normas sanitarias de mantener la distancia física, así que Héctor está desde su casa vía telefónica y un servidor aquí grabando para justamente evitar ser agentes de propagación de cualquier cosa que pueda andar en el aire. Exactamente, estamos como a 9 kilómetros, creo que estamos bien separados, pero, sí. Pero juntos. Sí, separados pero juntos. Gracias a Dios que la radio nos da la oportunidad de compartir esto y además con nuestros oyentes que también están enfrentando las mismas situaciones que nosotros. Exactamente. Y queremos respetar las autoridades, como decías, queremos cuidarnos, pero cuidar a los demás, y queremos cuidar el templo del Espíritu Santo. Amén. Y queremos ser obedientes, sobre todas las cosas. Igual la palabra de Dios sigue corriendo y sigue siendo glorificada, eso no se detiene jamás. No está en cuarentena la palabra de Dios. Por supuesto que no. Así que saludamos a la linda audiencia, hoy en Jungla Semántica, aquí siempre analizando palabras. Hoy tenemos para analizar una palabra, Esteban, que está muy de moda, que es crisis. Crisis, sí, todo el mundo habla de crisis sanitaria, de crisis económica, de todas las crisis que vos quieras. De todas las crisis habidas y por haber. Bueno, yo quiero comenzar con esto de la jungla semántica hoy, una jungla semántica de cemento, porque estamos metidos adentro, ¿verdad? Sí. Pero sabes, Esteban, que yo me puse a estudiar un poquito sobre el tema de la crisis. La palabra crisis, tenemos que arrancar desde el griego, ¿verdad? Ajá. La palabra crisis viene del griego y se escribe exactamente igual, pero con K, crisis, claro. Pero con K. Ahora, es interesante que la Real Academia Española habla de, como su definición, ¿verdad? Dice, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Bárbaro. Ajá. Está bien. Ahora, estamos mirando la palabra crisis en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea. La palabra hebrea para crisis es la mishpat. La mishpat, que era la crisis, sí, era un juicio, era un problema a resolver hacia el futuro. Interesante este concepto hebreo, bastante parecido al concepto griego, porque la palabra crisis, que de ahí salen muchas palabras, como crítica, como criterio, mira, muchas palabras salen de crisis. Y es interesante lo que hace el griego. El griego, como todas las palabras en el griego, palabras, sustantivos, adjetivos, verbos, tienen su área de movimiento, ¿verdad? Y la palabra crisis en el griego, que se escribe exactamente igual, pero con K, crisis con K, denota, Esteban, primeramente o primariamente una separación. Qué interesante el concepto del griego, que habla de una separación. Habla de separar, decidir, zarandear, pensar, a todo eso te lleva a pensar. Es como cuando la idea griega es, cuando nosotros ponemos en una zaranda pedregullo, arena o algo que ponemos en la zaranda, en el tamiz, para zarandear, entonces yo estoy separando, estoy decidiendo, estoy dividiendo, estoy zarandeando, y me lleva este proceso que hago a pensar qué es lo que hago con lo que me quedó en la zaranda, qué es lo que hago con lo que me quedó del lado de que pasó la zaranda. Es un filtro moderno, digamos. Es un filtro moderno, exactamente. Y siempre es interesante que
como hablamos de separación, de decisión, de juicio, porque en definitiva yo estoy determinando, logrando un juicio sobre la arena, la harina, el pedregullo, lo que sea, para determinar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Interesante este concepto. Yo recuerdo hace unos años atrás tener un taller, cómo servir a Dios en tiempo de crisis y recuperar el gozo perdido. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de crisis, siempre habla de una separación. Luego viene inmediatamente una decisión. ¿Qué hago? ¿Qué hago con lo que me quedó en la zaranda? ¿Qué hago con lo demás? No voy a trabajar con las dos cosas a la vez. No. Por eso habla la crisis en el griego. La crisis habla de un juicio, una separación, una decisión, un zarandear, un separar. Y me lleva, qué interesante esto, Esteban, me lleva a pensar. Qué interesante que el concepto crisis nos obliga a pensar. Yo no voy a estar pasando la zaranda y me quedo 2 horas mirando la zaranda, la piedra que me quedó en la zaranda, la arena que me quedó abajo, y venís vos, Esteban, y me decís, Héctor, ¿qué estás pensando? Nada. No, por algo zarandeé. Quiere decir que algo voy a hacer, saco para un lado, separo para el otro, me lleva inmediatamente a obrar o pensar. Crisis en el griego es algo que se separa, a veces se rompe, y porque se rompe o se separa, hay que analizarlo. Cuando alguien, yo recuerdo cuando empezaba a estudiar electrónica, lo primero que hacía yo cuando era un adolescente era desarmar los artefactos de electrónica. Entiendo. ¿Qué era? Eran sencillos, una licuadora, una máquina de hacer helado, de aquellas antiguas que iban enchufadas, prendidas, girando adentro del congelador, aquellas nevadas antiguas, y yo las desarmaba todo. No había mucho para desarmar, no era nada electrónico, pero yo desarmaba y analizaba, ¿verdad? Muchas veces no se volvía a armar. Que es muy difícil, ¿no? Sí, pero eso que no se entere mi mamá, ¿verdad? Que dice, Héctor, ¿cómo se rompió eso? ¿Qué sé yo, mamá? Las cosas tienen su vida útil. Bueno, yo era un adolescente, ¿verdad? Entonces, cuando algo se rompe, se separa, se abre, lleva a un análisis. Y esto es justamente el significado. La palabra crisis tiene siempre su área de movimiento. Quiere decir 5 cosas. Quiere decir justicia, tribunal, distinguir, separar, partir. Pero todas apuntan a que alguien tiene que tomar una decisión. Ahora, Esteban, estamos en tiempo de crisis. Sin duda alguna. Es tiempo para pensar. No es tiempo para correr, no es tiempo para salir, no es tiempo para veranear, no es tiempo para hacer camping, no es tiempo... Es un tiempo que la misma crisis te lleva a frenar la máquina, a pensar, a ver muy bien qué es lo que vas a gastar, porque esta cuarentena nos lleva también a ser un muy buen administrador, tipo, no igual, pero tipo como si estuviésemos en una guerra. Vamos a racionar, no tiremos esto porque puede estar faltando, no vayamos al supermercado a comprar muchas cosas, dejemos para que otros compren también. Te lleva a pensar, te lleva a administrar, te lleva a razonar, te lleva a ser un buen administrador, un buen mayordomo, te lleva a muchas cosas. Y en lo espiritual no hay que entrar en pánico. Claro que hay que cuidarnos, claro que hay que cuidar a los demás, por eso tratamos de no salir, lo mínimo indispensable, aunque Uruguay todavía no tiene una cuarentena obligatoria, pero la ética, la moral, el sentido común, el raciocinio nos lleva a lograr esa cuarentena para que esa curva de enfermos no sea un pico muy alto y sature los hospitales. Entonces, siempre solicitamos que todos los uruguayos tengamos conciencia y tengamos responsabilidad de cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. El sentido de prójimo, ¿no? Claro, eso es amor al prójimo, exactamente. No podemos decir, bueno, si yo me enfermo soy joven. No, porque tenemos personas vulnerables, las personas mayores. Si bien dicen que los niños no son tan propensos, pero los niños son los que lo propagan más rápidamente. Tenemos muchas personas vulnerables en los refugios, en las calles, en los hospitales, aún en las cárceles. Imagínate si llegara a entrar este virus en las cárceles. Dios mío. Con la cantidad de gente que hay. Entonces, hay que tener cuidado y cuidar al prójimo. Ahora, todo esto nos lleva, esta crisis, de esta palabra crisis, ¿verdad?
que está compuesto de dos cosas muy importantes. Un verbo, que es el verbo en infinitivo krinein, que significa separar o decidir o dividir. Crisis es algo que siempre se rompe, se analiza. Y la palabra también, el verbo separar, decidir, dividir, krinein, y el sufijo sis, porque es crisis. El sufijo sis en el griego, nosotros lo utilizamos sin darnos cuenta, pero nosotros decimos dosis. Es verdad. Parálisis. Es verdad. Dice, ¿qué será ese sis? ¿Y será un nos o un sis? Dijo uno, ¿verdad? No, ese prefijo o sufijo, en realidad, en griego, sis, indica siempre una acción, ¿verdad? Indica siempre algo que se hace o se lleva a cabo. Sí. Entonces, la crisis es siempre separar, decidir, y te lleva esa acción a pensar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, cuando nosotros hablamos de crisis, hay elementos que son comunes en todas las crisis. Primero hay un hecho que genera el problema, ¿verdad? La pérdida de trabajo, una enfermedad, una escasez, algún problema económico. Siempre hay algo, la pérdida de un familiar, que hay un elemento común que te lleva a comenzar algo de la crisis. Pero el segundo elemento es el elemento vulnerable de la persona. Te agarró cansado, te agarró enfermo, deprimido, te agarró con el mecanismo de defensa bajo, te agarró con el circadiano quebrado. Y déjeme decirle, querido amigo, en este día, que si usted no quiere contraer el virus, usted no puede estar con temor. Le voy a explicar el por qué. A ver. Porque el temor y el miedo está comprobado empíricamente que hace bajar las defensas. Claro, y entonces la inmunidad del cuerpo se ve resentida. Exactamente. Así que, querido amigo, si usted no quiere contraer el coronavirus, no tenga miedo, confíe en Dios. Matamos dos pájaros de un tiro. Usted al no tener miedo, levanta las defensas, y al no tener miedo, indica que está confiando en Dios, sin ser precavido, pero confiar en Dios. Hacemos una pequeña pausa en la conversación con el pastor Héctor Leites, a distancia, como ve usted, respetando las normas sanitarias de distancia física, pero aquí en la jungla semántica, en nuestra programación, y ya volvemos enseguida. Permanezca en sintonía. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598 91 610 610. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089. Seguimos en la jungla semántica en este día tan especial, en esta época, esta era de este siglo XXI tan convulsionado que ha llegado, y este 2020 que sin lugar a dudas la palabra crisis va a ser una de las palabras del año, Héctor, cuando lo miramos en términos de análisis de jungla semántica. Sí, es verdad. Y estamos guardando todas las prédicas, devocionales, estudios, con una carpeta que se llama COVID-19, para recordar en un momento cómo Dios siguió siendo fiel a pesar de todos los problemas. Porque eso es lo que hay que recordar, ¿verdad? No recordar lo malo, la economía, sino recordar que seguimos teniendo un Dios que es soberano, eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Estábamos mirando, Esteban, y para redondear un poquito el tema de la crisis, porque quiero mostrar ahora cómo la vida de José en Génesis, cómo él no permitió que las diferentes adversidades y vicisitudes de la vida le golpearan. Estamos hablando de los elementos. El primer elemento de una crisis es el suceso o el hecho que genera el problema. La pérdida de trabajo, accidente, pérdida de un familiar. El segundo elemento es el estado vulnerable. Por eso yo le decía al oyente, el cansancio, estar enfermo, deprimido, con la rebaja de los mecanismos de defensa muy por debajo de los valores, y todo esto, romper el ciclo circadiano por algún cansancio especial, todo esto nos lleva también a que estemos vulnerables con ese problema.
Yo me he dado cuenta en la consejería, Esteban, que cuando una persona se acerca y llora, no está llorando por el problema que me está contando, sino que está llorando por una sumatoria de problemas que no pudo resolver. Ajá. Y ese que me está contando, tal vez, es muy insignificante, pero es la gota que rebasó el vaso. Que rebasó el vaso. Por eso el tercer elemento es el factor precipitante, o sea, la gota que derrama el vaso. Algunas personas se defienden muy bien durante un periodo de prueba largo, Esteban, mucho tiempo. Y el problema es muy largo. El tema es que no han abierto la válvula para descansar, como dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, después lo más mínimo, la rotura de un plato, un recibo de alguna cuenta, algo pero muy insignificante, la persona dice, bueno, ya está, no da más, no aguanto más, esto es el colmo, y uno dice, pero lo que te pasó es muy insignificante, pero era justamente el factor precipitante, o sea, se fue juntando mucha cosa. Y el cuarto elemento, y el último, es el elemento que es el ya estado de crisis activa, cuando la persona no puede sostener más la situación, estalla. Y ahí es donde viene la palabra crisis. Claro. Porque cuando la persona estalla, tiene dos opciones. Por eso crisis es decidir, pensar, zarandear, y te lleva a pensar. Entonces uno dice, o me tiro y me coloco y me quedo arriba de la cama llorando de por vida, o hago algo para salir a flote. Y ahí donde la crisis te lleva a lograr una oportunidad. Dicen algunos, no estoy muy seguro del idioma chino, pero dice que en el idioma chino la palabra crisis quiere decir oportunidad. La verdad no estoy seguro de eso, no puedo afirmarlo, pero y de todos modos de China ahora no quiero nada, ¿verdad? Hasta que no controlen el virus, al menos. Hasta que no controlen el virus no quiero ni las definiciones ni las etimologías. Pero lo que sí sé en el griego, que sí es una oportunidad, pero la oportunidad para recurrir a Dios. Yo quiero ver un ejemplo muy, pero muy especial, en Génesis, y el oyente ya está abriendo su Biblia, porque aunque tenga cuarentena, puede abrir la Biblia sí se puede abrir. La Biblia no está en cuarentena. Exactamente, la Biblia no está en cuarentena. Yo quiero mostrar rápidamente, porque no tengo muchos minutos, voy a mostrar 7 cosas que le pasaron. Por supuesto que voy a pasar rápido por esto. Que no permitió José que los problemas, las adversidades y problemas graves que él tuvo, no permitió que llegara a ser una crisis en su vida. Y la razón fue, él iba encomendando toda la causa a Dios, que sabía que le iba a ayudar. Entonces, lo primero que vemos en José, y voy a decir el versículo, por ahí no voy a leer todo, pero en Génesis 37, versículo 4, dice que sus hermanos le aborrecían. No dice que le aborrecieron en un día especial, le aborrecían todos los días. Era constante, al ser un verbo en imperfecto, indica que esto era un bullying continuo que le hacía. Ahora, siendo aborrecido continuamente, él siguió buscando la presencia de Dios. En 37:11 de Génesis, dice que sus hermanos le tenían envidia. Y no dice le tuvieron en un día especial que él se compró algo muy bonito. No, continuamente él estaba recibiendo esta envidia de parte de sus hermanos. Entiendo. Pero él no permitió que la crisis llegara a su vida. En el capítulo 37, versículo 28, sus hermanos lo venden. Estamos en 37:28, cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron. No debe haber cosa peor que recibir, primero, esa actitud insensible de sus hermanos vendiéndole. Primero le quisieron matar y ahora lo venden como un esclavo. Lo están vendiendo por piezas de plata. Ahora, qué interesante que él no permite que la crisis le esté invadiendo. Él no permite que la esperanza muera por las vicisitudes de la vida, aunque era muy duro lo que estaba viviendo. En el capítulo 39 de Génesis, versículo 1, dice que él fue ahora esclavizado. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas
que lo habían llevado allí. O sea que ahora José no es un aborrecido, envidiado y vendido, ahora es un esclavo. Ahora, qué interesante que es un esclavo, realmente un esclavo, pero la palabra de Dios no estaba presa. Interesante. Sí, sí. Él está esclavo, dice 39.1. Inclusive, por comportarse bien en la casa de Potifar, la esposa le hace un engaño y quiere acusarlo de un hombre perverso. Y dice 39.14, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. En realidad esto es mentira. José quería respetar a Dios, a Potifar, a su esposa, a su propia vida. Él no quería, pero la esposa de Potifar sí quería dormir con él. Entonces, como él no quiso, esta mujer despechada grita, miente y dice, este esclavo quiso dormir conmigo. Por supuesto, ahora no solo es un esclavo, sino que dice 39:20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora, Esteban, y querido amigo, para ir finalizando, déjeme decirle que no solo fue aborrecido, envidiado, vendido, esclavizado, calumniado, ahora está en una situación más que infrahumana, porque el 39:20 dice, ¿dónde estaban los presos del rey? Estos presos del rey, Esteban, eran los criminales de Estado, los que sufrían más severidad y más vigilancia, y la comida era comida de hambruna, literalmente. Mirá vos. Un vasito de agua con un pedacito de pan duro. Claro. Ahora, ¿cómo puede alguien estar en esta situación más que infrahumana cuando él está haciendo las cosas bien? Ahí viene la pregunta, Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios, ¿por qué no estás conmigo? Ahora, él no permitió que la crisis invadiera y matara su esperanza. Y cuando está preso, ya terminando la historia, allí en el capítulo 40, versículo 23, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Mirá, ahí la historia es larga. Quedó desamparado. Sí, porque le dijo que lo iba a ayudar, que cuando saliera a la cárcel iba a interceder, a hablar y un montón de cosas, y resulta que cuando salió el otro se emocionó de estar libre y no se acordó de José. O sea que además de calumniado y en la cárcel, olvidado. Ahora, olvidado por los hombres, por los panaderos y los coperos, pero nunca olvidado por Dios. Querido amigo, sepa algo. Usted puede ser olvidado por un vecino, tal vez en estos días de cuarentena, en estos días que usted no sale, olvidado de sus familiares, no le llaman, no se conectan, pero nunca olvidado de Dios. José nunca permitió que la crisis invadiera su vida e hiciese morir su esperanza. Amén. Él, cuando se reunió con sus hermanos, les dijo, miren que ustedes no me trajeron aquí, fue Dios que me ha traído aquí. Es interesante esto cuando dice, Dios es el que ha traído todo esto. Por eso en 45:8 de Génesis dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Se había pasado unos cuantos años y ahora sus hermanos van a buscar comida. Y él se presenta y dice, yo soy el hermano que ustedes vendieron. Y todos se asustaron, pero él dijo, muchachos, no se hagan problema, había un plan de Dios. Querido amigo, querido vecino, querido hermano, usted que está allí escuchando en estos días difíciles de crisis a nivel mundial, usted y yo no estamos en crisis. Amén. Estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Sí? Nótese que es interesante lo que estamos leyendo y quiero que lo recuerde, ¿verdad? Yo estoy yendo para atrás justamente para decirles que en 39:20 dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero el 21 dice, pero Jehová estaba con José. Amén. O sea, él estaba preso, él estaba privado de algunas y de muchas cosas, como tal vez usted en este día, por estar en cuarentena, por estar en una situación difícil en su país, en nuestros países, tal vez somos privados de muchas cosas, pero nunca podrán privarnos de la comunión con Dios. Que esa sea nuestra fortaleza. Amigo, esa es nuestro pronto auxilio en los momentos de necesidad. Querido amigo, que Dios le bendiga ricamente y anote este devocional, anote esta palabra, anote todos los versículos
y déjelo en un papelito y póngalo, prédica en una semana del COVID-19, coronavirus, y en un par de años usted va a decir, uy, qué momento pasamos aquel, pero ¿sabe qué, querido amigo? Esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Desde Miami para todo el mundo, Olivo Natural Radio, por el simple hecho de servir.